¿Qué ha pasado en este país? Porque la última noticia que teníamos eran unas protestas muy importantes que se fueron sucediendo durante todo este año, semana tras semana, incluso desde las elecciones hay que remontarse, ¿no? Al principio se hablaba del coste de la vida, luego se ha hablado de impugnar un poco al propio gobierno, que si acuerdos con la oposición, y se ha creado un poco escuela porque esas protestas se han ido copiando en algunos países. Hemos visto alguna en Somalia, luego podré comentar, pero también en Nigeria. Pero bueno, yendo a lo que es a Kenia como tal, Ujú. ¿qué ha pasado? ¿Algo relacionado con esto? ¿Novedades? Sí, pues la cuestión, vamos a dar primero un poco de contexto porque esta situación que se está viviendo en Kenia lleva desarrollándose durante todo el verano. O sea, empezaron en junio cuando el gobierno de William Ruto sacó una ley de finanzas en la que se preveía un aumento generalizado de los impuestos, un aumento de los impuestos bastante grande, luego ya lo explicaremos con más detenimiento con el objetivo de recaudar como unos 2.700 millones de dólares para ir pagando la deuda externa que tiene el país, como equilibrar esa balanza de pagos, ya que el país está destinando muchísimos recursos a eso, a esas deudas que tiene con instituciones internacionales, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los cuales presionan mucho al gobierno de Kenia para que haga ajustes de deuda, ajustes presupuestarios y que luego pues es una parte importante el papel que ha jugado el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en África, sobre todo porque eso, hay muchos países africanos que están fuertemente endeudados y que genera un importante resentimiento. Ya podemos ver también en Burkina Faso cómo se están negando a pagar esas deudas del Fondo Monetario Internacional, viéndolo como una herramienta de opresión y dominación, según el gobierno de Burkina. Sin embargo, eso, ahora mismo el gobierno de Kenia se encuentra bajo una importante presión de instituciones financieras internacionales y buscan pagar esa deuda cuanto antes. Sin embargo, eso crea un importante desequilibrio en el presupuesto y están tratando de sacar más dinero por parte de los ciudadanos. ¿Cuál es el problema de todo esto? Es que los ciudadanos ya van muy ahogados en la ciudadanía de Kenia. O sea, el salario mínimo son al cambio como unos 110 euros y ya los impuestos son como un 30%. Pues ahora querían aumentarlos todavía más, pero a cosas de primera necesidad, como por ejemplo el aceite, el pan, impuestos a los vehículos, impuestos se dice, a objetos electrónicos como móviles, portátiles, etcétera. Incluso también un impuesto a esos productos que sean, por así decirlo, perjudiciales al medio ambiente, que afectarían a productos como las toallas sanitarias, las compresas valla o los pañales, lo cual esta nueva ley de finanzas ha supuesto muchísimas críticas, sobre todo por parte de la oposición y la población, que eso dicen que es que no pueden pagar más, que ya estos impuestos son excesivos. Y en esto se desembocaron en protestas contra esta ley de finanzas y no fue... ¿Se me oye bien? Sí, sí, yo te oigo bien, vaya. Vale, perdón. Y luego fue el 25 de junio cuando se iba a aprobar esta ley, fue aprobada, que eh, ¿cómo se dice? Los manifestantes asaltaron el Parlamento, incendiaron una parte de él y en consecuencia el gobierno de William Ruto echó para atrás esta ley diciendo que no se iba a dar esta ley de finanzas. Sí, esto amainó parcialmente las protestas, pero es que en estas protestas en las cuales hubo como 50 muertos, porque es que se desplegó el ejército y la policía utilizó fuego real para disuadir a los manifestantes, o sea, hubo un número de muertos muy grandes, entre ellos incluso menores. En este punto ya no solo eran protestas contra las finanzas, una parte de los manifestantes pedían la dimisión de todo el gobierno. En consecuencia, también el propio gobierno, el presidente de Kenia, anunció la disolución de su gobierno, dejando solo al vicepresidente y al ministro de Exteriores. Así que hubo como una reformulación de este gobierno que parecía que se calmaba un poco la situación, se llamaba consultas, pero la población como que no estaba contenta porque la situación de la población sigue igual, una inflación galopante, unos salarios que no dan y en la que los bienes de primera necesidad se convierten cada vez más en un lujo.
Y luego llegamos a este punto, llegamos a agosto, cuando el nuevo ministro de Finanzas ha anunciado que algunos de los impuestos que iban en la anterior ley, que fue aprobada pero posteriormente derogada, o sea, literalmente el día después de aprobarse fue derogada por la magnitud de las protestas que hubo en torno al Parlamento, algunos de estos impuestos se van a meter en una nueva ley de finanzas con enmiendas, lo cual ya ha hecho que se vuelva a despertar la indignación en el país. Y todo esto que nos cuentas del asalto al Parlamento, claro que ya no me acordaba casi, que fue una cosa bastante importante. O sea, un asalto a la sede legislativa es una cosa que no ocurre todos los días, ni siquiera en África, ¿no? Y la ley de la que me estás hablando, que fue aprobada, no es necesariamente la misma causa que provocó las primeras grandes protestas, ya no solamente por lo de si hay fraude electoral o de que sí que se va bueno, a conceder a la oposición algún peso político, que es lo que demandaba principalmente el líder Raila Odinga, sino las protestas eran por el coste de la vida. ¿Son en la misma dinámica o es otra protesta nueva, otros motores distintos? Es decir, al final no es solo el coste de la vida, sino también esta cuestión de encima los impuestos. Es decir, ¿hay protestas aún? ¿Y cuál es el motor ahora mismo de esas protestas? Pues después de que se derogase esta ley, el motor de las propuestas fue eso, fue derrocar al gobierno, o sea, que el gobierno actual dimitiese por su mala gestión de la economía, del aumento del coste de la vida, del malestar social. Han sido ahora eso, pidiendo la dimisión del presidente y del gobierno. Ahora, a partir de ahora que se han vuelto a meter como esto, una parte de estos impuestos que se iban a aplicar dentro de una nueva ley, pues ahora no sabemos en qué dirección pueden tomar, si se van a reactivar o no. O sea que básicamente ha ocurrido como al principio, ¿no? Que las protestas del coste de la vida acabaron siendo impugnación contra todo el gobierno y ahora ya no es solamente la nueva ley, el tema de los precios y los impuestos, sino que de nuevo vuelve a ser otra vez impugnar a todo el gobierno y ya no digo si a lo mejor su legitimidad incluso, ¿no? Eso puede ser al final, como dices, que el retorno de las protestas devuelva otra vez el ímpetu antigubernamental a los manifestantes. O sea que habrá que ver, habrá que estar pendientes de cuáles son las consecuencias. No sé si ha habido algún movimiento, por ejemplo, por si quieres contextualizar, ¿no? Al líder opositor Raila Odinga, que sí que tuvo un papel importante en esas primeras protestas semanales y cuando él se reunía con William Ruto, me acuerdo que separaban las protestas como diciendo, bueno, vamos a darle una oportunidad a, a las negociaciones con el gobierno y después acababan llamando otra vez a las calles, era como un poco el actor clave. Y ahora no sé si sigue queriendo capitalizarlo, ¿no? Para derrocar al gobierno o si se llega a algún acuerdo, que es una cosa que pasó en el gobierno de Uhuru Kenyatta. Sí, pues ahora mismo es que las protestas están como muy deslocalizadas. Hay varios líderes porque es que son unas protestas sobre todo también muy lideradas por la parte estudiantil de la juventud, porque suelen acabar siendo como los más afectados por toda esta situación de no encontrar como expectativas de futuro y que el coste de la vida se aumente cada vez más. En respuesta a esto, también el gobierno dijo que, aparte de quitar esta ley de finanzas, iban a hacer como un programa de austeridad que empezaba también por recortar el presupuesto de la presidencia, algo también eso de cara a calmar las protestas, y también la oposición dentro del Parlamento, que fueron los que votaron en contra de la ley, pero es que parlamentariamente el partido mayoritario es el partido del gobierno, así que no sirvió de nada, la ley fue aprobada, pero la oposición se ha puesto en favor de las protestas. Bueno, pues no sé si tenemos alguna preguntita por el chat. Nos preguntan por la ponente es Andrea, que no tenemos puestos los carteles en el chat, perdón, en pantalla, pero bueno, podéis encontrar sus redes sociales también en nuestra web bueno, en nuestro propio Twitter seguimos a todos los miembros de Descifra. Entiendo que será gente nueva, que a lo mejor no nos conoce tanto, pero estamos haciendo un seguimiento de África. Justo tenemos nuestro equipo africano, que además, aunque han estado la mitad de vacaciones, incluida Andrea, ahora tenemos a Andrea de vuelta y bueno, pues estamos siguiendo la política del Sahel sobre todo, pero hoy la del Cuerno de África. Así por contextualizar, si alguien ha entrado después, ahí tenéis las redes de Andrea en el chat. Bueno, pues genial la información. He visto además
que, Kenia es un país que era tradicionalmente muy cercano a Occidente, que es un país que ha sido clave para las inversiones y la entrada a China, que ha sido también muy relevante en la relación con el Cuerno de África por su papel mediador o no en Somalia y el conflicto con Somalilandia, de lo que hablaremos, pero claro, también ha servido como imagen para otros países que tienen unas relaciones similares, como digo, Nigeria, ¿no? Que es un país donde se han dado protestas y que recordaban un poco a la situación en Kenia porque los propios manifestantes reivindicaban lo que ocurría en Kenia como un ejemplo y las autoridades, viéndolo venir antes de que ocurrieran, es que es muy fuerte, ¿no? Lo que ha pasado en Kenia, ya se veían con intención de militarizar las protestas y evitar así que se pudieran ir de control. No sé si ahora mismo tenemos alguna información sobre, bueno, la importancia que está teniendo las fuerzas de seguridad, los militares, porque has dicho que en Kenia han muerto decenas de personas. Entiendo que más vinculado a ese incidente del asalto al Parlamento o si ha seguido habiendo muertes en las calles después. Pues las muertes el día del asalto al Parlamento varían. Según Reuters, fueron 5 muertos, pero asociaciones locales de Kenia dan cifras bastante mayores, llegando incluso a triplicar esos 5 muertos. Los 50 muertos han sido desde el inicio de las protestas hasta finales de julio, o sea, han sido repartidos entre 2 meses. Pero en este punto lo que tú decías es que Nigeria también es un país con una enorme tensión social porque es uno de los países con mayor riqueza a nivel del continente africano, una de las potencias regionales. Sin embargo, la pobreza de la población es altísima y en Nigeria en los últimos años hemos visto una cantidad importante de manifestaciones, no solo por el incremento del coste de la vida, sino también a veces por la represión del gobierno, por evitar, o sea, por disolver grupos policiales, los cuales se les acusaba de ser como un mecanismo de represión por ¿cómo se dice? Por las detenciones que realizaban, que eran las SARS. Así que en este punto, o sea, la tensión es, como ya hemos podido ver, entre los países africanos, los acontecimientos saltan muy rápidamente de un país a otro, y es que además es que las redes sociales en este punto de las protestas en Kenia han jugado un papel muy importante, sobre todo para saber cómo fue la represión cuando se asaltó el Parlamento, cómo han sido las actuaciones policiales y que también eso se ha distribuido muchísimo material en redes sociales que en otros países, como decimos, que hay un malestar social importante, como es en el caso de Nigeria, se pueden trasladar rápidamente. De hecho, tenía por aquí a ver si encuentro una información rápidamente sobre lo de Somalia. Sí, aquí lo tengo. Justo. Este tipo de protestas que se extendieron por varios países también llegaron a Somalia, por supuesto, cada una con sus factores locales, ¿no? Y la semana pasada, esto es la semana pasada, sí, justo hace una semana, exactamente una semana, se anunció que el gobierno somalí iba a desplegar fuerzas paramilitares. Allí las fuerzas militares y paramilitares, como que, bueno, cada sector político tiene su apoyo militar, no es como en Sudán del Sur y Sudán, pero sí que hay algo de división dentro del ejército y dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, se desplegaron también paramilitares en Mogadishu, en la capital, para contener las crecientes protestas por el aumento de los impuestos en Somalia. Es decir, que esto es una cosa que se está extendiendo en algunos puntos del continente y de la región, aunque se le hace bastante poco caso, ¿no? Pero es muy importante lo que está ocurriendo en el Cuerno y que son protestas por cuestiones del día a día, que no todo es por inseguridad, por yihadismo, ¿no? Que muchas veces lo comentamos porque son súper relevantes, pero que el día a día también existe en estos países y de hecho es un motor muy potente de movilización. Ujú. Si quieres comentar alguna cosilla sobre esto, si no hay alguna pregunta. Igual son Sí. complicadas, pero podemos pasar por alguna de ellas. Sí, no, es que la cuestión del día a día de la población es enormemente importante porque lo hemos comentado en diferentes directos, que es que eso, después de la crisis del COVID-19, la guerra de Ucrania, ha habido un desbarajuste de las cadenas de alimentos, de suministros a nivel mundial de alimentos, y esto ha afectado muchísimo al continente africano, sobre todo porque es enormemente dependiente de importaciones de productos alimenticios como es el arroz, y hay o sea, ahora es muy interesante cómo, por ejemplo, precios como por ejemplo el arroz
están subiendo enormemente porque India ha cerrado el grifo de las exportaciones y esto está creando mucho malestar social en países que depende la población local muchísimo de este tipo de alimentos y es que también la inflación va cada vez a más, no solo eso en productos de lujo, sino en cosas del día a día y los países africanos eso intentan aumentar los impuestos para recaudar más y hacer frente a estos pagos de la deuda, seguir manteniendo la lucha contra la inseguridad, etcétera, etcétera. Porque, o sea, una cosa importante, que eso lo decía antes, que hay que tener en cuenta a la hora de entender el continente africano es también el papel que han jugado el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en la situación actual. Porque, o sea, para esto hay que remontarse a los años 80, en las que en las décadas anteriores, de los 60, se independizan la mayor parte de países africanos. Luego intentan crear unos proyectos de industrialización muy grandes, pero no tienen los recursos monetarios suficientes y muchas veces esos países africanos siguen dependiendo de las materias primas que se exportaban en esos territorios durante el periodo colonial para conseguir dinero para financiar esa conversión a la industrialización. Como no había dinero suficiente, pues, entidades como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial empiezan a dar enormes créditos a los países africanos en los que no se tenía muy claro si iban a ser capaces de devolverlo. En los 80 estalla la crisis de la deuda de estos países que se ve que no pueden pagar y empiezan a aumentar, a pedir nuevos créditos para pagar las deudas anteriores y así se ha ido creando un círculo vicioso hasta el que estamos hoy en día en el que, por ejemplo, se pueden ver países como Egipto, también Ghana tuvo negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, ahora Burkina Faso se posiciona en contra del Fondo Monetario Internacional con esta, por así decirlo, esta deuda enorme que tienen los países africanos que no son capaces de pagarla y se ha creado eso como un círculo vicioso que es que impide el desarrollo de estos países porque de eso tienen que pagar esta deuda. Y también es importante tener en cuenta que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no dan sus créditos así como así. El país tiene que cumplir una serie de requisitos, muchas veces de carácter neoliberal, de reducción de la presencia del Estado y también de eso, de una liberalización de los sectores. Y eso en África trajo problemas porque en muchos sitios el Estado retiró servicios como la sanidad, la educación, y es que ese vacío fue ocupado por otros grupos, algunos de carácter islamista. Estoy hablando sobre todo de la región del Sahel, en las que eso, por los ajustes estructurales de estas entidades con Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, creó una desaparición del Estado que fue rápidamente rellenada por otros grupos, lo cual hizo que ahora mismo la presencia del Estado sea difícil en otras regiones. O sea, para que veáis cómo acaba estando todo interconectado. Bueno, muchísimas cosas aquí. Primero voy a dar las gracias a Jovalivic, que nos ha dejado una suscripción de nivel 1 con 12 meses. Las de nivel 1 además son, bueno, las de pago en general, nos ayudan muchísimo, muchísimo. Y luego cada tier, pues aún más que el anterior. Después, recordad, efectivamente, una de las cuestiones que nos está preguntando, por ejemplo aquí Roedor, ¿no? ¿Por qué al FMI le interesa tanto que los estados se neoliberalicen? Y es que al final es una institución, pero las instituciones no son Eran los neutras. 80, o Las sea, instituciones han tenido su ideología y justo en los 80 y en los 90 era la neoliberal, que era por eso, ¿no? Que muchas veces los liberales preguntan qué es el neoliberalismo, pero es evidente que había un cambio con respecto al liberalismo y el capitalismo tradicional en un peso del Estado, ¿no? Era un liberalismo, bueno, de otra escuela, ¿no? Siempre se ha señalado. Por ejemplo, Latinoamérica lo puede contar Edu luego bastante bien. Interesa sobre todo que se mantengan como países periféricos, que se mantengan como países extractivistas y que se mantengan como países donde, bueno, pues puedan campar libremente empresas extranjeras. O sea, lógicamente, eso es más sencillo con un mercado liberalizado que con un mercado controlado por el Estado. Así que ahí tienes una explicación posible. Tienes tres, de hecho, ahí. Ya te sí, lo digo. no, es que también, Sí, perdona. que era la época de los 80, los 90, en eso que también estábamos en los últimos coletazos de la Guerra Fría, que había que hacer como expandir el capitalismo a esos países que habían estado en disputa también en este marco de la Guerra Fría. Y es que, como tú dices, es que el capitalismo necesita esos mercados.
Y los recursos, pero bueno, no Ujú. son todas las cosas solo por recursos, sino es verdad, sobre todo los mercados y la influencia, porque una de las cosas que se comentaba, es verdad que siempre lo digo en el caso de Europa, hablando de la Unión Soviética, que es un tema que he seguido mucho más, pero aún así creo que es aplicable a todo, ¿no? Decían muchos de los líderes post-socialistas en Europa del Este que la liberalización de las economías muchas veces no era simplemente una necesidad económica, era una necesidad política porque les servía para consolidar muy fuertemente la nueva élite económica del país, porque se privatiza en unas manos, esas manos van a ser las nuevas redes clientelares y van a controlar las redes de poder en ese país. Bueno, pues aunque se hizo suficientemente rápido en Europa como para que a veces hasta pues, se hablara de un shock económico y esto dejara a los países un poco, bueno, pues con unas élites muy arraigadas y con el fin del socialismo de manera más clara. En África se ha hecho a lo largo de décadas, también ha sido un poco shock, yo creo, porque ya venía de época colonial y concretamente Kenia es uno de los países más cercanos a Occidente, o sea que os podréis imaginar, ¿no? No es como ahora mismo Burkina Faso, que nos decía Andrea, que está rechazando dinero del Fondo Monetario Internacional o era del Banco Mundial, no sé de quién de los dos ha sido, lo han dicho El Fondo recientemente, Monetario era. del Fondo Monetario, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, estaba el caso de Zambia, que no lo has comentado, Ghana. Ghana es uno de los que ha estado renegociando mucho su deuda, pero Zambia, por ejemplo, ha estado 4 años en impago de deuda, porque no podía pagar, me parece, Ujú. algunas de las deudas que tenía. Y ha estado renegociando también, y ahora creo que puede volver a ver si puede renegociar, ¿no? Hay tantos y tantos ejemplos. Por volver un poco con Kenia, que hay algunas preguntas así concretas por el tema fiscal, ya que lo hemos hablado. No sé si lo conoces, cómo se encuentra ahora mismo la política fiscal de allí, si hay algún sector que pague menos impuestos o que no los pague, o el papel de la burguesía local, presiones de conglomerados o no sé, alguna cosilla así más de nicho que se conozca. No, eso no lo tengo tan claro. Sí que sé que la presión es muy alta, o sea, rondando como el 30% de Vale. media, pero hasta donde yo sé, no hay grupos o etnias que, por así decirlo, estén exentas de pagar impuestos, hasta donde yo sé. Luego también nos preguntan qué se sabe del envío de policías a Haití por parte de Kenia, que esto es una cosa que sí que he seguido yo más, si te parece lo Ujú. contesto rápidamente, y es básicamente, fijaos, que la fuerza policial, porque era policial, que se mandó a nivel internacional, intentó contar con el máximo número de países latinoamericanos y africanos posibles, ¿no? Porque al final pueden tener una identidad no tan lejana de la que hay en Haití, por la región y por el origen ascendente. El caso es que Kenia lidera esa fuerza. Ha habido muchísima polémica en Kenia hasta el punto de que un tribunal paró el envío de fuerzas, viendo cómo estaba la situación interna. Decían, bueno, esto no fue por la situación interna, pero quiero decir que viendo cómo estaba la situación interna, parecía bastante problemático que justo cuando están muriendo personas en las protestas, entiendo que a manos de las fuerzas de seguridad, algunos sectores veían poco conveniente mandarlas al extranjero. Las fuerzas de seguridad estuvieron reprimiendo las protestas y hubo ese asalto al Parlamento, además en fechas bastante cercanas a esa llegada a Haití. Y en Haití han llegado, aparentemente, ojo a los reportes que están llegando, con los recursos tan limitados que son las propias fuerzas haitianas las que tienen que estar protegiendo a veces, o ha sido a lo mejor en un incidente muy concreto, pero que hemos tenido que ver cómo les han tenido que, bueno, han tenido que ocuparse un poco, ¿no? de su seguridad de los kenianos en algunos barrios controlados por las pandillas haitianas, para que nos hagamos una idea. Luego ya digo, pues algún tipo de valor añadido aportará a los intereses estadounidenses en Haití, porque una de las demandas sine qua non, ¿no? Para que se formara el nuevo gabinete de Haití fue aprobar la intervención internacional liderada por Kenia. Pero bueno, ya que nos vamos un pelín del tema, insisten otra vez en si hay algún político que esté ganando popularidad con las protestas en Kenia. Y bueno, pues si no, luego pasamos a otro país. Antes, bueno, tenemos una sub con Prime de ¿De quién? Expropien. Así que gracias por esa sub. Me encanta. La gente de nuestro chat es demasiado original. Andrea, cuéntanos. ¿Se sabe algo de los líderes de las protestas que estén capitalizando el descontento?
Pues ahora mismo líderes políticos no, porque eso han sido como unas manifestaciones como muy espontáneas, muy por parte de la población. O sea, sí que se han puesto mucho los partidos de oposición delante, han declarado su apoyo y tal, pero están siendo mucho desde asociaciones de estudiantes, asociaciones juveniles, etcétera. Así que sí que veo que hay un componente social importante y que los partidos políticos no han conseguido como de momento absorberlas todas. Vale, bueno, pues esto es un poco lo que tenemos hasta ahora. No sé si tenemos alguna actualización. Lo bueno es que sabéis que aquí entraremos y os la contaremos incluso con países como Kenia, ¿eh? Porque no se trata solo de que África recibe menos seguimiento en general, sino que dentro de África incluso te diría que los países que no tienen conflictos armados ya ni existen a veces. Y Kenia es uno de los países pivote regional prácticamente. No diría que quizás sea el principal, porque Etiopía haya movido muchas más dinámicas, pero es de primer orden para Estados Unidos, para Reino Unido y para China, por ejemplo. Ujú. Bueno, tenemos también alguna noticia, no sé si quieres comentar algo más de este país o podemos pasar con Somalia y Etiopía. Yo creo que pasamos a Somalia y Etiopía porque también hay mucho que contar en ese aspecto. Sí, ese era el otro gran tema que os queríamos traer. Y bueno, lo más inmediato, una noticia que salió hace una semana. Somalia y Etiopía van a tener una tercera ronda de negociaciones en Ankara y va a ser en el mes de septiembre. ¿Por qué están negociando ahora mismo Somalia y Etiopía nada en Turquía? ¿Qué nos hemos perdido? No sé si nos quieres hacer un pequeñísimo resumen o lo cuento luego más extendido. Mm, si quieres contarlo tú, porque es que las dinámicas de Vale, pues no te Somalilandia. preocupes porque era por no por hacer un pequeño resumen, pero lo cuento ya de golpe todo. A ver, estábamos a primero de año, día 1 de enero, para no perdernos este año tan interesante. Ya lo publicamos el día 2, me parece que fue. Etiopía firmó un memorándum muy importante con Somalilandia. Somalilandia es una región que es independiente de facto, podemos hablar de país independiente en la práctica, desde 1991 en el Golfo de Adén, en el norte de Somalia. Toda la zona norte fronteriza con Djibouti y fronteriza con Puntlandia, que es la otra región, se encuentra independiente desde el 91, pero nadie la había reconocido como independiente. Solo un Estado que no cuenta con todo el reconocimiento internacional con el que puede contar un Estado, que es, por ejemplo, Taiwán. Taiwán sí que tiene estos lazos. Nos Ujú. encontramos con años y años de guerras civiles en Etiopía, perdón, en Somalia, pero bueno, Etiopía también, pero estoy hablando de Somalia. En Somalia nos hemos encontrado con guerras civiles, con conflictos, cambios de gobierno muy turbulentos, no ha habido elecciones con sufragio universal. O sea, estamos todavía en 2024 que se está debatiendo, se acaba de aprobar, bueno, se intenta aprobar, porque ya se había aprobado en las últimas elecciones, que duraron un año las elecciones, porque no eran capaces de organizarlas. No sé si fueron 600 días, porque hice un mogollón de artículos siguiendo las elecciones de Somalia y intentaron aprobar el sufragio universal y fue una estratagema del presidente para que hubiera que votar y que no pudieran quitarle del cargo todavía. Al final no se hizo, se siguió con el sufragio censitario, se votó los líderes de los clanes y gente, bueno, pues con influencia, cada uno votó algunos, era un sufragio indirecto. Y finalmente llegamos al gobierno actual, que era el de Hassan Sheikh Mohammed, que ya había tenido responsabilidades de gobierno. Pero en todas estas turbulentas etapas políticas, bélicas, con una insurgencia tremenda, ¿no?, de un grupo vinculado a Al-Qaeda, que se llama Al-Shabaab, y otros también vinculados a Estado Islámico, pero que también son herederos, por ejemplo, Al-Shabaab, ¿no?, del antiguo régimen de los tribunales islámicos que hubo en Somalia. Es decir, está muy arraigada alguna de la identidad, parte de la identidad islámica de Somalia. Nos deja con que Somalilandia era el estado más estable del Cuerno de África en aquel momento, más estable que Somalia, porque sí que tenía elecciones de manera normal, entre muchas comillas, porque las últimas sí que ya se han vuelto más anormales, ¿no? Ha sido unas elecciones que han sido impugnadas y además la oposición llama, porque han ganado las parlamentarias, a que se hagan unas elecciones presidenciales ya que el presidente no quería llevar a cabo. Entonces se ha enrarecido la situación en Somalilandia, también porque ha habido un conflicto con Puntlandia en el que han perdido una ciudad muy importante, la Sanod, pero
en todo esto ha aparecido como un pequeño rayo de esperanza para el presidente que está viendo cómo internamente Somalilandia se le iba, no a un escenario somalí, pero sí a un escenario bastante complicado. Y era el memorándum en el que Etiopía se comprometía de alguna manera a reconocer y ser el primer país del mundo, si no contamos a Taiwán, en reconocer a Somalilandia. Digamos el primer país de la ONU, por ejemplo, que yo creo que es algo más apropiado. Y esto lo haría a su debido tiempo, ¿no? No había una urgencia, una condición, ¿no? Pero es lo que se comprometieron a cambio de qué. Somalilandia concedía a Etiopía acceso al mar. Y esa es la gran disputa que tenemos ahora. No sé si está Edu por aquí, que nos puede acercar un poquito el mapa para que veáis cómo Etiopía no tiene acceso al mar, pero ha tenido acceso al mar a través de Eritrea hasta la guerra de la independencia de Eritrea. Después ha tenido su propio conflicto con Eritrea tras firmar el acuerdo acuerdo de alto el fuego, pero que pudiera derivar en alguna paz más estable con la región de Tigray entre 2020 y 2022, me parece. Y finalmente eso ha roto su posibilidad de acceder al mar por Eritrea. También se ha terminado de romper la posibilidad de acceder por Kenia. Se ha intentado, ¿no?, hacer algún tipo de acuerdo con Somalia, pero bueno, Somalia le podía dar acceso al mar a nivel comercial. Ellos están utilizando el puerto de Djibouti, por ejemplo. El puerto de Djibouti es muy importante para las conexiones con Addis Abeba, con la capital. De hecho, durante la guerra de Tigray, cuando los tigriña entraron en Afar, llegaron a cortar o amenazar con cortar las infraestructuras clave que conectaban Djibouti con Addis Abeba, y eso podía haber sido bastante fuerte, ¿no? Bueno, gracias por aquí un donante anónimo que nos ha vuelto a acercar a esa meta. A ver si llegamos. Vamos a empujar un poquito. Gracias, gracias. Bueno, pues insisto, teníamos este dato, ¿no? El de Djibouti, el de Eritrea, el de Somalia. ¿Qué ocurre? Para que Somalilandia sea una mejor opción que cualquiera de los que ya está usando porque están pagando un dinero, ¿no? Igual que Djibouti vive en parte de que los extranjeros tengan allí bases militares, también estos países ribereños, costeros, pueden tener gran parte de sus ingresos en el acceso al mar de países que no tienen acceso al mar. Por ejemplo, Sudán del Sur tiene un acuerdo con Sudán para ciertas exportaciones. Gracias a Newell24 por ese Prime. Muchas gracias. Estamos a 13. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues lo primero, Etiopía iba a poder alquilar durante medio siglo 20 kilómetros de costa de Somalilandia para construir una base naval. Una base naval no es como alquilar una base aérea o una base en general, que ya es importante. Estamos hablando de construir toda una infraestructura portuaria y Etiopía, como os imaginaréis, no destaca por ser una potencia naval. Tiene también que construir una armada. Una armada. Eso implica las fuerzas marinas de Etiopía. Era muy importante ese acuerdo, hasta el punto de que Somalia dijo que esto era una violación de su soberanía, que era intolerable. Aunque no controlen Somalilandia, es un riesgo gigantesco que un país tan importante como Etiopía, aquí sí voy a decir un poco pivote regional, aunque esté ahora de capa caída, reconozca la independencia de Somalilandia. Eso podía implicar que otros siguieran sus pasos. Y entre esos otros no faltaban candidatos, porque ha habido durante una década, más de una década, una competición entre Turquía y Emiratos Árabes por la influencia en el mundo musulmán en general, pero también en África y en otras zonas. En África se está intensificando un poco, pero bueno, ya no es la competición que había antaño, en 2020. Y quien llevaba la delantera en Somalia era Turquía. A ver si quieres, Andrea, nos puedes contar un poquito porque Turquía está siendo el mediador. Vamos a ver, pero lo primero es que Emiratos Árabes ha tenido una mala relación con Somalia durante el periodo de Mohamed Farmajo, que era el anterior presidente, y que él era, bueno, bastante cercano a estas corrientes políticas proturcas. Y con el cambio, Emiratos Árabes ha visto la opción de recuperar parte de su influencia perdida.
Y bueno, ha ido recuperando algo. Algunas infraestructuras en las que ellos habían invertido se han vuelto a llevar. Durante la oposición de esos 600 días que dije antes a Farmayo, Ujú. Emiratos Árabes pudo tener algún tipo de mostrar apoyo a la oposición, a las regiones periféricas, a Puntlandia, a Jubalandia, a Kenia y a Somalilandia. También a Emiratos Árabes, perdón, a Etiopía. Bueno, pues después de todo este tiempo se temía que otros países pudieran seguir. ¿Y qué ha hecho el gobierno somalí? Ha sido tan grave la posibilidad de que efectivamente eh, de que Etiopía reconozca Somalilandia, que Somalia firmó un acuerdo con Turquía para su defensa militar. Es decir, Turquía se iba a hacer cargo de la defensa de las aguas somalíes a cambio de una participación significativa en los beneficios de la zona económica exclusiva de Somalia. Y también podría ampliar su presencia militar en Somalia. No sé si teníamos todos los detalles, no los tengo por aquí ahora mismo, pero en general esto era una cesión histórica. Somalia estaba cediendo muchísimo, muchísimo ante Turquía. Y esto, la esperanza era que fuera un disuasor bastante más fuerte del que había habido hasta entonces para Etiopía. Si Etiopía reconoce Somalilandia y empieza a construir una base naval, Somalia estaba dispuesta a ir a la guerra con Turquía de su lado. Ujú. Y esto ha motivado que haya varias rondas de negociaciones en Ankara, porque Turquía finalmente, como digo, bueno, ahora quizá Andrea nos pueda contar un poquito más cómo es la relación de Turquía con Somalia y con Etiopía, que son cosas que sí que has ido siguiendo con nosotros, porque les ayudó también en parte durante la guerra de Tigray. Ahora es Ujú. como que tiene buenas relaciones con los dos, pero su socio es Somalia. Ha habido ya 2 rondas. La primera, sorprendentemente, arrojó resultados positivos. Somalia dijo que podían llegar a un entendimiento, que si Etiopía renunciaba al memorándum, ellos podían estar dispuestos a hablar de darles acceso al mar, pero que el acceso sería comercial, nada de una base naval, ni de una armada, ni de nada. Y en la segunda ronda de negociaciones parece que la cosa ha ido peor y no ha habido acuerdo. Y por eso nos vamos a septiembre, que va a ser el 17 de septiembre cuando se dé la tercera ronda de negociaciones. Y esto es Ujú. muy importante porque han estado a punto de ir a la guerra Somalia y Etiopía. Así que, Andrea, si nos puedes Sí. contar el papel de Turquía en todo esto. No, y hasta donde tengo entendido, la reacción de Somalia fue muy dura, expulsando al embajador etíope en su país y también pidiendo que los soldados etíopes saliesen de su territorio y fuesen reemplazados por soldados egipcios, que también hay que tener en cuenta que Etiopía y Egipto no se llevan nada bien por el caso de la gran presa del Renacimiento etíope, que también tenemos artículos al respecto. O sea, el Cuerno de África es una mezcla de rivalidades y alianzas enormemente compleja y eso ahora tenemos esta tensión entre, entre Etiopía y Somalia con Turquía mediando de fondo, que es enormemente importante porque aparte de que a Turquía en su política exterior le gusta mucho hacer de mediador porque te pone en una posición de influencia sobre los dos países en conflicto bastante importante y que ha sido una constante en las políticas exteriores turcas, como decía Alejandro, Somalia y Turquía se han llevado muy bien, o sea, al principio, o sea, es que hay que remontarse al primer gobierno de Erdogan, en el cual ya se buscaba una política exterior como más proactiva. Uno de los primeros países que se miraron en África para aumentar la influencia fue Somalia. Primero empezaron con cuestiones como ayuda humanitaria, cuestiones de poder blando, etcétera, pero es que ya ha llegado un punto en el que construyen escuelas, hospitales, construyeron la mayor base naval, no, una base militar, la Turksom, y también es un centro de entrenamiento muy importante en la lucha contra el yihadismo, el terrorismo en Somalia, pero es que no solo basta allí, es que también el gobierno turco da becas y da formación, que también es una herramienta de poder muy importante, llevando al punto de que estos efectivos de las fuerzas de seguridad somalíes son entrenados en Turquía y luego vuelven a Somalia. Así que en este punto hay unas relaciones entre Turquía y Somalia muy fuertes. Y es que se pudo ver incluso en el golpe de Estado que sufrió Erdogan y que culpó de todo a la cofradía de Fethullah Gulen, uno de los primeros países en reaccionar y ir a perseguir a los miembros de esta cofradía en su propio territorio, pues Somalia, cerrar las escuelas y todos los
por así decirlo, la infraestructura que tuviese esta cofradía en el país, en un claro apoyo al gobierno turco. Sí, y estas alianzas con Somalia le han servido mucho para canalizar su influencia al resto del continente africano, porque Somalia es clave para esto, está geoestratégicamente muy bien colocado para eso, un aumento de la influencia en el resto de, sobre todo del Cuerno de África, pasando al Sahel, y por mucho que Egipto ha intentado que esta influencia no pasase, ha acabado traspasando, y a uno de los países que se vio fue a Etiopía, en los que creo que Alejandro podrá comentar un poco más. En la guerra de Etiopía, la venta de drones tuvo un papel realmente importante en el marco de este conflicto, la venta de armamento. Sí, aquí se metió todo el mundo. Me acuerdo que empezaron ahí los emiratíes, los turcos, los iraníes, pero yo creo que Ujú. fue un poco más, como vemos a veces en Sudán, a ver quién me compra más armas, el que me las compre, a lo mejor hay veces que puede ganar algún tipo de regalía política, ventajas militares, ¿no? Pero esto lo vemos más con Rusia. No he visto yo a Irán o a Emiratos o a Turquía pidiendo bases militares si ganan, pero ojo, porque Turquía ya empezó por ahí. Es decir, nos preguntan en el chat, ¿qué se le ha perdido a Turquía en el Cuerno de África? Bueno, pues es que la influencia, ¿qué se le ha perdido a Emiratos Árabes? La influencia en el mundo, aunque sea a nivel regional, no van a lo mejor a montar una base en México, ¿no? Pero el ampliar al máximo su capacidad de influencia en mercados interesantes, en posiciones geoestratégicas, como nos ha dicho Andrea, que está muy bien situado, es relevante. Y eso nos llevó, aquí ya tengo los datos, los he buscado ahora mismo, el acuerdo que firmó Turquía con Somalia no es un acuerdo de alianza normal, ni de subordinación normal. Son 10 años de alianza para que Turquía defienda las aguas, el espacio marítimo somalí, a cambio de un 30% de los ingresos de Somalia, de todo el agua, toda la zona económica exclusiva de Somalia. Eso es un dato gigantesco. Un tercio prácticamente de todos los beneficios de la zona económica exclusiva de Somalia. Es muchísimo, de verdad. Entonces, claramente, Somalia ha ido a por todas. Somalia no ha ido a, bueno, voy a ver si disuado a Etiopía. No, voy a traerme aquí a los militares turcos y si hace falta, entramos en guerra con Etiopía por la defensa de Somalilandia. Evidentemente, una defensa naval en la que va a ayudar Turquía no va a encontrarse con la oposición de Etiopía, que no tiene marina, ¿no? No tiene armada, quiero decir. Ujú. Todavía no tiene armada así tan fuerte como la que podría competir contra Turquía. La única forma que tendría Etiopía de recuperarse o reequilibrar la balanza es una invasión terrestre de Somalia o buscarse otro patrocinador, pero no tiene aguas que ofrecerle a ese patrocinador. Tendría que ofrecerle las aguas somalíes o las de Somalilandia, lo cual ya a Etiopía la deja un poco fuera de juego y sería ese patrocinador el que podría jugar con Somalilandia. No veía yo a nadie dispuesto a meterse en una guerra con Turquía por las aguas somalíes. Así que por lo visto, por ahora esto ha funcionado, porque la consecuencia ha sido que Etiopía y Somalia se vayan a Ankara a negociar y no a Ujú. matarse, ¿no? En las aguas de Somalilandia. Y luego el dato que has dicho de Egipto, que me llama mucho la atención porque se me había olvidado, pero claro, no solo es que Egipto tenga una mala relación con Etiopía, es que se ha formado a raíz sobre todo del conflicto de Sudán y de las nuevas lealtades del conflicto de Etiopía como una suerte de grupos de apoyo en el Cuerno de África y como, bueno, pues Egipto, Al-Burham han tenido mala relación desde el norte con Abiy Ahmed en Etiopía, entonces se suma a esto el cambio de gobierno en Somalia, porque antes Farmajo tenía unas relaciones estupendas con Etiopía. Tanto las fuerzas extraoficialmente somalíes como las eritreas, como las etíopes de Abiy Ahmed, fueron las tres a la guerra de Tigray. Ahora Ujú. que ha cambiado la relación, ya Eritrea ha colaborado con Al-Burham y el nuevo gobierno somalí se ha apoyado en Egipto, lo cual ha dejado a Abiy Ahmed pues con un montón de enemigos y la posibilidad de acercarse a las RSF de Sudán y a tantos y tantos otros que puedan dar una alternativa, pues se ha abierto esa opción. Lo vimos en cómo Etiopía fue la que hosteó las negociaciones
de Sudán para encontrar una Ujú. paz entre Al-Burhan y Hemedti, que son los líderes que se enfrentan en la guerra. Así que para que veamos cómo se ha reconfigurado todo el Cuerno de África. Y ahí, como dices tú, el papel de Egipto es muy significativo, porque Egipto igual no te va a mandar a la armada a defender las aguas somalíes. Egipto ya tiene bastantes cosas con las que lidiar, ¿no? Egipto ya tiene sus cosas. Egipto tiene muchas. No hay una sola frontera de Egipto. No hay una sola frontera de Egipto que sea tranquila. Y no se va a meter en esto, desde luego, pero el apoyo ofrecido es significativo, la verdad.